Saludo con gusto al senador Alberto Galarza, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la Cámara de Senadores, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano. Alberto, buenas noches, gusto en saludarte. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí contigo y con tus televidentes. Estuve escuchando tus opiniones sobre el tema y te pediría que las compartas con el público. Te percibí preocupado, Alberto. Bueno, Guillermo, primeramente, hoy México ya es el país número 18 de 17 países que tienen aprobada este tipo de legislaciones. Para darte un ejemplo de qué países estoy hablando, son países de corte autoritario como los Emiratos Árabes, como Venezuela y como China. En un Estado democrático en el que la Carta Magna garantiza los derechos humanos, garantiza las libertades, pero sobre todo garantiza el derecho a la privacidad, no puede existir una legislación de este tipo. Y como bien lo dijo el exdirector de Jurídicas UNAM, Diego Valadez, es precisamente una nueva ley que aprueba el partido mayoritario con la complicidad, y tengo que decirlo, de los senadores del PRI, de una parte de los senadores del PRI, que hoy tenemos una nueva ley que es anticonstitucional junto con la ley eléctrica y junto con la ley que nos acaba de mandar la Cámara de Diputados, que es la ley de hidrocarburos. De ese tamaño el desprecio por nuestra Carta Magna de la actual bancada de la 4T. Es de llamar la atención esto que subrayas, en el sentido de que más legislaciones que están surgiendo del Congreso tienen ese rasgo de inconstitucionalidad. Lo tiene la ley de la industria eléctrica, impulsada por el presidente López Obrador, como una iniciativa preferente, la única, por cierto, que ha mandado hasta ahora. Lo es la ley de hidrocarburos que están ustedes por recibir en el Senado en horas próximas, aprobada ya, fast track por la Cámara de Diputados. Y desde luego lo es esta legislación que les llegó procedente de la Cámara de Diputados y que está próxima a convertirse en ley una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y promulgada por el Ejecutivo. ¿Qué está pasando en el Congreso, Alberto? Mira, Guillermo, desgraciadamente vemos que una y otra vez hay dos cosas que le estorban a la actual administración. El cumplimiento de la ley, que es un juramento que se da al momento de tomar protesta de cualquier cargo de carácter público. Y segundo, el respeto a las instituciones y sobre todo a sus funciones. Y quiero abundar un poquito en esto, Guillermo, para que el auditorio pueda entender la gravedad del problema. ¿Qué va a pasar cuando el Ejecutivo promulgue esta ley en el Diario Oficial de la Federación? Los ciudadanos vamos a tener 30 días, los ciudadanos de todo el país, de todos los partidos políticos, de todas las filiaciones, de todas las ideologías, vamos a tener 30 días para dar nuestros datos biométricos, Guillermo, que no es como si fuera una tarjeta de crédito, un contrato o un documento de cualquier tipo que tenga una obligación legal. Son nuestros datos biológicos, es, como tú lo decías bien, el iris de nuestros ojos, nuestra cara, incluso hasta venas de nuestra parte, de nuestro propio cuerpo, que una vez que se tienen o que se filtran por parte de cualquier privado, nos pone en riesgo durante toda nuestra vida por la filtración de estos mismos. Si en 30 días no damos nuestros datos biométricos, las empresas de telecomunicaciones que tengan servicios de telefonía están obligadas a dar de baja nuestra línea, so pena de tener una multa de cerca de 90,000 pesos por línea. Entonces, prácticamente es una medida, estamos trayendo otra vez a la luz un ejemplo claro de lo que la novela de George Orwell, el Gran Hermano, decía de un Estado vigilante, un Estado autoritario y sobre todo un Estado profundamente represor para vulnerar los derechos humanos, el derecho a la privacidad que marca nuestra Carta Magna
y los tratados internacionales que México y el Senado ha suscrito a nivel internacional y nos deja prácticamente en estado de indefensión con el Estado. Y nada más para terminar solamente la explicación, querido Guillermo. ¿Quiénes van a pedirlos? ¿Quiénes van a tomar estos datos? Las empresas de telecomunicaciones. ¿Quién nos dice que en las empresas de telecomunicaciones, que son una alta gama en México, no pueda haber actos de filtración de nuestros datos biométricos? Y segundo, ¿quién va a resguardar nuestros datos? Lo va a hacer el IFT, que es un organismo autónomo que el presidente un día sí y otro también amenaza con desaparecer junto con todos los órganos autónomos, y que no le ha dado ni un peso para poder formar capacidades institucionales y de infraestructura para hacer un buen resguardo de este padrón, y que de esta manera no haya filtraciones como ocurrió paradójicamente en el gobierno de Felipe Calderón. Se aprobó una reforma prácticamente igual, menos grave que esta, porque no pedía datos biométricos, que fue el famoso Renault, que acabó siendo declarado y acabó siendo desechado porque se filtró a redes sociales, y cualquier usuario por 500 pesos podía tener tus datos, mis datos y los de toda la ciudadanía, nuestro domicilio, nuestra identificación, nuestros apellidos, solamente por un descuido enorme por parte del gobierno. Es muy interesante lo que dices. Ahora nos sumamos a un muy reducido grupo de países autoritarios. México es el número 18 que requieren de estos datos biométricos a las personas a cambio de recibir un servicio tan simple como la telefonía celular. Y lo que estás diciendo es que una vez publicada esta legislación, esta ley, esta disposición, las empresas que proveen estos servicios de telefonía celular están obligadas a obligarnos a que entreguemos esos datos biométricos o nos cancelan la línea. Y esos datos biométricos son huellas digitales, iris de los ojos, tono de voz, características del rostro, de tal manera que recibirán información que es muy personal, muy privada y muy relevante, y que no sabemos qué destino tendrá. El presidente decía, y luego compartíamos con el público, tengan confianza. ¿Y cómo por qué tenemos que tener confianza? ¿Cómo es posible que por recibir un servicio de telefonía celular debamos entregar estos datos, lo cual además, y te pido abundar en ello, constituye una violación a la Constitución? Mira, Guillermo, y sobre todo hay que mencionar una investigación que acaba de publicar el día de ayer el diario El País, donde dice, ¿te acuerdas de los software que contrató el gobierno de Peña Nieto para poder espiar a determinados periodistas, a determinados activistas, que fue categóricamente rechazado por la oposición? Pues hoy nos damos cuenta que el gobierno federal renovó las licencias, y hoy puede estar el Ejército, la Guardia Nacional, entre otros, investigando o espiando a opositores, periodistas y activistas. Es gravísimo, Guillermo, es la violación constitucional de un país con nuestra Carta Magna, de un país con los derechos humanos garantizados, con los derechos a la libertad, con los derechos a la privacidad, que tengamos una ley de un país de corte autoritario. Si nuestra Corte permite esto, sentará un precedente gravísimo en nuestra vida cotidiana, por lo cual los senadores de Movimiento Ciudadano y muchos senadores de la oposición interpondremos ante la Suprema Corte, una vez publicada esta ley, los recursos de inconformidad para darle marcha atrás, y también anunciaremos a los ciudadanos para que puedan utilizar una figura legal que puede ser el amparo para tener una protección y no tener que dar sus datos biométricos, y sobre todo no perder su línea, que ya la tienen contratada desde antes de la promulgación de esta iniciativa. Un principio general del derecho es que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, y esto de nueva cuenta se está obviando por parte del gobierno. Dice el INAI en un comunicado,
El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dice, el registro de datos biométricos en este padrón para fines de identificación de la población requiere del mayor cuidado posible, ya que podría representar riesgos para la protección de los datos personales. Y este es solo un primer pronunciamiento a la espera de que se publique la disposición y que se mida el carácter de inconstitucionalidad que tiene y que los va a llevar a ustedes, senadores de oposición, a presentar un recurso de inconstitucionalidad, como referías, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que esta ley entre en vigor, afectando todos estos derechos a los que hemos hecho referencia. Bueno, Guillermo, la Comisión de Libertad de Expresión de la ONU ha marcado que ese tipo de legislaciones vulnera por completo los derechos humanos de las personas. Y repito, los únicos países que lo tienen son países donde las garantías individuales, donde los derechos humanos, donde el derecho a la privacidad no se permite. Y eso hoy nuestro país, nuestra democracia, todos los días asediada, lo vemos con el ejemplo de Lini, de Salgado Macedonio, pues bueno, hoy si la Corte permite y hace legal o da su visto bueno ante la inconformidad que vamos a proceder tantos senadores de Movimiento Ciudadano como la ciudadanía en general, sentaría un precedente del que nos costaría muchos años reponernos en esta nación. Pues creo que tienes razón. Alberto Galarza, senador de la República, en la bancada de Movimiento Ciudadano. Ya no te pregunto cómo votaste, está claro el sentido de tu voto. Y te agradezco mucho que hayas compartido estas opiniones y estas preocupaciones con nuestro público. Alberto, muchas gracias. Buenas noches. Guillermo, gracias a ti por el espacio y bueno, seguiremos dando la lucha para tener una democracia efectiva en este país. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Senador Alberto Galarza, esta noche estamos preguntando